Bien, saludos señores, saludos, buenas tardes. Aquí estamos en Chico Studio Podcast. Aquí estamos junto con nuestros amigos, compañeros de labores. Aquí está el ingeniero Salvador de Jesús Piñeiro, que está a mi lado. Y como siempre está nuestro hermano, amigo y compañero Francisco Almonte, el diputado del campo. Ahí está diciendo presente, como siempre. Como siempre. Tiempo de tiro. Mira, miren, hoy vamos a hablar en este primer tiempo de la guerra, señora. Vamos a hablar del conflicto del Medio Oriente y vamos a sincerizar, vamos a decir quién ganó la guerra. Porque hay muchas versiones, hay una parte que dice que la ganó, otra parte dice que la ganó. Entonces, desde nuestra óptica, vamos a analizar a ver realmente quién ganó la guerra, que de eso se trata. Un poquito poniéndolo en contexto, este conflicto se originó el 28 de febrero, el 28 de febrero, cuando la coalición de Israel y Estados Unidos atacaron a Irán y de manera inmediata lograron matar al ayatollah Ali Khamenei junto a su familia, una nieta, los yernos, en fin. Pero además, en ese primer ataque falleció, como asesinaron, unas 184 niñas, porque de eso que ellos llaman bombardeo quirúrgico, uno cayó, parece que accidentalmente, en una escuela matando todas esas niñas que no llegaban ni siquiera a 15 años. Bueno, y ahí se originó, ahí vino lo que fueron la defensa de Irán contra Israel, es decir, que hubo tiro por todas partes, vamos a decir, bomba por todas partes. Ahora, hace unos 3 días, lograron un supuesto alto al fuego, un acuerdo, todo condicionado a que Irán dejara libre el estrecho de Hormuz. Incluso lo insistió mucho Donald Trump, luego que él había hecho un anuncio de que iba a borrar de la faz de la tierra, iba a borrar a Irán. El mundo, bueno, te voy a decir, hasta yo personalmente tenía los nervios de punta, de bueno, si eso se logra, pero al otro día, ya cumpliéndose las 48 horas que había dado Donald Trump, lo que aparece es que logró un acuerdo con Irán de una, 2 semanas, pienso. Pero lo grande es que luego de logrado ese acuerdo, entonces Israel aprovecha ese momento y le entra bombazo al Líbano, por el Beirut, matando 200 y tantas personas. O sea, aprovechó ese momento que estaba en el supuesto alto al fuego y hubo esa masacre. Y bueno, y en eso estamos, en que si se va a cumplir, si esta tregua anunciada realmente se va a cumplir, sí o no, pero yo quisiera, desde la óptica del diputado del campo, de mi compañero Piñeiro, saber realmente quién ganó la guerra. Delante, Piñeiro. Saludos, amigos televidentes y oyentes. Yo creo que los problemas cuando se enfocan, cuando son de carácter geoestratégico mundial, hay que ir a los orígenes. Ese conflicto que se manifiesta en el Medio Oriente viene de lejos porque es una lucha entre potencias emergentes que se llaman los BRICS y el imperio anglosajón sionista, compuesto por Estados Unidos, una parte de Europa e Israel. ¿Qué pasa? Si uno se pone a observar de manera histórica, la guerra de Ucrania es parte de ese mismo conflicto. ¿Por qué? Porque el objetivo del imperio anglosajón, que comienza a decaer a principios de los años 70, cuando ya recurren a convertir
el dólar, el respaldo en oro del dólar, porque Estados Unidos se había sustraído los depósitos de oro en su mayoría de muchos pueblos. Entonces lo cambian por el apoyo de los países monárquicos del Golfo. Entonces, eso comienza en el 70, ¿qué pasa? Pero en la medida que se van desarrollando las contradicciones, surge. Ellos pensaban con el conflicto en Ucrania, que lo inicia Estados Unidos con el Mayán, donde ellos confiesan que invirtieron 5.000 millones de dólares, pero que eso viene desde lejos, que se puede hacer una referencia anterior a eso, que comienza en los años. ¿Por qué? Porque hay una lucha entre dos sistemas fundamentalmente, y es que la Unión Soviética, hoy Rusia, siempre ha sido un objetivo de los países anglosajones, y no le perdonan a Rusia, que Rusia, la naturaleza lo ha premiado con todo. Y como ellos consideran, como Estados Unidos tiene el concepto de Israel, que ellos son predestinados, el pueblo elegido, por un Dios, sí, que ellos tienen que tenerlo todo y para el resto dejarle paz, no dejarle nada. ¿Qué pasa? Pero sucede lo siguiente: la realidad se impone a los deseos y a la voluntad del hombre. Cuando los sionistas pierden la guerra prácticamente en Ucrania, entonces, ¿qué sucede? Hay un programa que se llama La Ruta y la Franja de la Seda, que le permitiría a China y a Rusia, a la India y ese centro de poder económico que se ha desarrollado, arrancarle la capacidad comercial a Estados Unidos, porque Estados Unidos cometió la ligereza, porque Estados Unidos está dirigido por una cúpula de empresarios que no le importa ni el pueblo de Estados Unidos, ni el ruso, ni el chino. Entonces, como China en los años 70 tenía un problema muy grave de pobreza, y había aproximadamente unos 1.100 millones de personas, esos grandes capitales se fueron a China, invirtieron y crearon una industria productiva. ¿Qué pasa? Pero el Partido Comunista Chino tenía su batata guardada y permitió que Estados Unidos y los chinos utilizaron una táctica que ellos tienen, porque ellos tienen una educación desde más de 10.000 años, comenzaron a acumular recursos y a manejar ellos el mercado de manera directa. Bueno, de aquí a esa época, China se ha transformado en la mayor potencia productiva mundial, y Rusia, aunque ellos pensaban que lo iban a debilitar, pero Rusia y China se han integrado junto con varios países como Corea del Norte y el mismo Irán, y han creado un bloque que se llama el Grupo de los BRICS. Venezuela estaba en ese grupo y está ahí, pero por una serie de situaciones que se den en Venezuela, que no lo vamos a tratar ahora, pero lo podemos tratar de manera particular, ¿sí? Se ven desesperados. ¿Por qué? Porque ese conflicto que uno ve en el Medio Oriente tiene un objetivo: impedir el desarrollo de China. sí. ¿Por qué? Porque ahí China sin hidrocarburos no se desarrolla, porque en la humanidad se han habido, en su trayectoria, la energía es fundamental para el desarrollo. Recuérdense que la energía comienza con la leña, luego con el carbón de piedra, luego los hidrocarburos y ahora la energía nuclear. ¿Qué pasa?
pero ese conflicto estalla fundamentalmente porque hay una crisis muy profunda en Israel, donde Netanyahu, que es de origen polaco, él es de los Askenazis, de esos grupos que dicen que son semitas, pero es mentira. No son semitas, ellos son házaros, descendientes de los mongoles. Entonces, Netanyahu está prácticamente a ser sometido por la justicia israelí. Pero mientras haya un conflicto, no lo pueden someter porque está en un estado de guerra. Entonces, él y Trump son amigos hace mucho tiempo, pero también el Mossad, que es el organismo de inteligencia de Israel, creó lo que se le llama el problema ese de Einstein, que fue Donald Trump se fue a un sitio de depredación de niñas y lo cogieron por chicote y lo firmaron. Incluso en esos documentos los opositores han señalado que Trump se dedicaba a violar muchachitas, sí, y hacer muchísimas cosas, incluso mató a una niña. Bueno, pero eso en Estados Unidos está prohibido porque la CIA y los organismos de seguridad han cerrado ese candado, pero Netanyahu se lo tiene a Trump como un cuco. Incluso quería implicar a la mujer de Trump y la mujer de Trump se defendió, que ya no sabe de esa cosa. Entonces, el conflicto comienza a acelerarse en el 25, en el 2025, cuando se desarrolla la guerra de los 12 días. Ahí en eso, Irán es un pueblo muy organizado y había acumulado experiencias de la guerra de Vietnam, de la guerra que ha tenido Estados Unidos, y vio las debilidades, y ellos tienen 40 y pico de años preparándose. Sí. Además, ellos se unieron, han hecho acuerdos tácticos con China y Rusia. Y esa gente le han permitido a ellos elevar el nivel tecnológico de su defensa y han desarrollado una capacidad misilística de desarrollar misiles hipersónicos, que naturalmente fueron los rusos que se lo facilitaron. Y durante esos 12 días, ellos pensaban, Trump no escuchó las informaciones que le dieron los militares muy calificados que tiene Estados Unidos en los servicios de seguridad. Dijeron, mira, no se puede echar ese pleito, porque ese pleito, Irán, nosotros no sabemos lo que hay, la capacidad que tenía. Ellos suponían, sí, que porque Irán... Bueno, pero Trump no se llevó de las informaciones que le daban los que le tenían interés en la guerra, que ese grupo del que está casado con la hija de él y dos, tres, porque hay una cosa, en Estados Unidos Trump fue apoyado por ese grupo sionista de Israel que le dicen el AIPAC, y ese grupo norteamericano que quiere el desarrollo soberano de Estados Unidos, que llaman los GAP, los MAGA, que se han dividido últimamente con Trump porque ellos dijeron que no querían guerra, pero Trump ha virado la batata y se ha dedicado a guerrear. Bueno, después de esa guerra de los 12 días, que Irán cogió y le dio durísimo. Una lesión le dio. Le dio durísimo a Israel. Ellos se quedaron con ese concón adentro. Y volvieron ahora, el 28 de febrero, a iniciar un ataque. Previamente habiendo hecho un acuerdo de paz, porque eso es lo que se le condena a Trump. Incluso los mismos norteamericanos están protestando. ¿Por qué? Porque los que van a la guerra son los de abajo, de Estados Unidos. Y según ese conflicto,
han muerto cientos de norteamericanos, lo que pasa es que la prensa no lo dice. Pero hay una serie de hechos que se pueden señalar, no ahora en esta oportunidad, pero sí está yéndole muchos problemas. Además, el desarrollo tecnológico de Irán le ha permitido darle una respuesta contundente, porque todas las bases militares que tenía Estados Unidos prometiéndole proteger a la monarquía del Golfo, que son aliadas de Israel, que lo iba a defender, pero le ha salido el diablo prendido en candela, como decimos aquí nosotros los ciudadanos, y le ha desbaratado toda la base, todo el sistema de intersección de los misiles, además de los radares, con lo que ubicaban cuando Irán mandaba los proyectiles que eran viejos, eran del 2012 sí, para atrás. ¿Qué pasa? Ahora en esta etapa, Irán, porque también hay otra cosa, Irán se ha conformado lo que se llama el grupo de la resistencia, compuesto por la milicia iraquí, los yemenitas, Hezbollah y Hamas. Los hutíes. Los hutíes. Bueno, ese pleito todavía continúa. ¿Por qué? Porque se hizo un acuerdo de que, como bien señalaba el que habló delante de mí, un acuerdo de paz. ¿Qué pasa? Pero ese acuerdo fue llevado por Pakistán. Y Trump dice que acepta 10 puntos. Sí. Donde estaba ahí también que no hubiera combate en ninguna región del Medio Oriente. Pero Israel, dirigido por Netanyahu y el mismo Donald Trump, que le está mandando muchas armas para que siga en su cosa, dice que no. ¿Qué pasa? Pero Hezbollah se preparó y están dando un pleito casado. Incluso Israel tuvo que llamar 400,000 reservistas, porque cada vez que comienzan a avanzar para adelante del Líbano, porque eso, recuérdese que ahí es un conflicto de Gaza, que el gobierno de Netanyahu ha matado como 100,000 y pico de personas, bombardeándole misericordiamente. Y eso le ha traído un rechazo mundial. ¿Por qué? Porque a la gente no le gusta que maten niños, mujeres y ancianos. Dicen en enero también que tienen un 14% del territorio del Líbano que ha ocupado. Bueno, no, porque eso es viejo, porque Israel tiene la voluntad de los años 40 y pico de crear el Gran Israel, que eso comienza en 1897 con los Rothschild y los ingleses, que eso es otra historia larga que hay que prepararla. Entonces, ha sucedido eso. Israel pretende extenderse desde el río Éufrates hasta el Nilo, cogió un pedazo de Arabia Saudita, de Palestina, de Egipto. Entonces, es un lío, pero ¿qué pasa? Hay un conflicto muy serio en el Medio Oriente porque la monarquía, los pueblos de la monarquía, fundamentalmente el pueblo saudí, no goza de la riqueza, sino son los saúd, la gente de Qatar, la gente de Bahrein, la gente de Jordania y Kuwait, que son fichas de los anglosajones. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se plantea la pausa que acepta Trump de los 10 puntos, Irán no lo iba a aceptar. Pero entonces, como ellos tienen una relación muy estrecha con China, China y Pakistán lo obligaron y ellos aceptan. Intermediaron. Que sí, ¿por qué? Porque China necesita la energía que le transfiere Irán, pero que Irán también alimenta a Japón, a Corea, a Filipinas, a todos esos países del Asia, que son países que tienen una industria muy desarrollada y compiten con Estados Unidos. Bueno,
Eso está, ese conflicto está ahí porque Netanyahu sigue tratando de impedir que el acuerdo se suspenda, porque en esos 15 días he llegado a un acuerdo diplomático de paz. Pero ¿qué pasa? La paciencia tiene un límite. La última noticia que yo, antes de llegar aquí, ya el ayatolá que le mataron al papá, dijo que la tolerancia y la paciencia tienen un límite, porque también, como les dije anteriormente, lo que sucede en Ucrania tiene relación con lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Y esos grupos de poder europeos están pensando atacar a Rusia con bomba atómica. Como dice Trump, que va a borrar, porque ellos militarmente están perdidos. Entonces nosotros entendemos aquí que eso pone en peligro la existencia de la humanidad. Claro. Porque una bomba, señores, la de Hiroshima era un cohetico chino. Ahora, una guerra nuclear sería la desaparición de la especie humana. Oye, solamente con 2 bombas de hidrógeno desaparece la humanidad. Nos vamos todos porque la radiación nos mata. Y cuando desaparece la humanidad, pues desaparece todo. No hay ganador. Entonces ahora se está tratando, porque dentro de Estados Unidos hay un problema muy serio, porque los militares, que Trump ha sacado más de 30 generales, tipo capacitados y todo, pero que ellos no quieren guerra porque ellos saben lo que representa. Bueno, hoy hubo otro que cancelaron. Trump no es militar, pero sí se lleva del servicio secreto de Israel. Nosotros esperamos que los israelitas, cuando ahora Irán les responda, le va a responder con una cuestión muy terrible, porque ellos tienen una serie de misiles que no lo han usado y son nuevecitos. Son como una copia de los Oreni. Sin empaquetar. De los Oreni, que cuando le tira se lleva, por ejemplo, le tira una a La Vega y se va desde Pontón hasta la zona franca. Entonces eso hay que evitarlo, porque los israelitas que no tienen vela en ese entierro son gente igual que nosotros, que nadie quiere guerra, claro, porque ya en Israel no hay paz. Incluso fotografía y video se ve que está igual que Gaza, y lo que le espera es la muerte. Nosotros esperamos desde aquí que el gobierno dominicano reflexione y deje de estar haciendo de acuerdo, porque si se arma un tiroteo y una vaina, que hay una base de esa norteamericana, nos dan un fundazo y nos jodemos nosotros. Convertimos en un objetivo. Entonces no. Diputado. Bueno. ¿Quién está ganando la guerra? Si usted quería información, ahí la tuvo. Quiere decir que... ¿Pero qué dicen en el campo? De la guerra. No, lo que ha dicho yo. De usted, vamos a ver. Lo que ha dicho yo. Oiga, el comunicador... Déjeme darle una información. Lo último que apareció en la noticia, que Trump quiere lamberse el Papa. Sí, pero lo que he dicho yo en las intervenciones que ha tenido, en los contenidos que hemos hecho, yo dije, porque yo no sé por qué la guerra, yo no sé por qué la guerra, y ¿verdad? Uno escucha, como lo escuché, ¿verdad? Y quería escuchar más, ¿verdad? Porque que uno se orienta y se educa. Es que el tiempo Entonces yo lo que quiero decir es que yo no sé por qué la guerra, pero sé que en 60 años que yo tengo, he escuchado que los ejércitos más grandes del mundo lo tiene Israel y los Estados Unidos. Sí. Entonces, que salga Irak ahora resistiendo y burlando, porque en las redes son ellos los que están machacando a todo el mundo. Entonces quiere decir que yo creo que en la guerra lo que hay es culpable. Ganadores no hay. Ya no hay ganadores. Ahora,
yo lo que estoy siguiendo es a donde hay guerra. Hay guerra en la primera guerra que se dio fue en Ucrania Ucrania, sí. y después en En Medio Oriente. Irak, en Medio Oriente. Pero la guerra de Dominicana, nadie se está dando cuenta. Nadie se está dando cuenta. Y así como yo advertí que esta gente, los iraquíes no, y los Los iraníes. los iraníes, tenían que agarrar a alguien por pescuezo, sostener para poder parar este bombardeo de los dos ejércitos más grandes del mundo y criminales. Sí. Porque hay uno que es peor que Hitler. Porque tú ves que hablan de Trump, pero Trump, ¿verdad? Una papita. No. Trump te puede decir de todo, pero el otro es un criminal. Netanyahu. Peor que Hitler. Peor que Hitler. Ese Hitler lo que ha hecho es que ha agarrado la historia y le han metido más publicidad. Pero Netanyahu ha matado más gente. Sí. Ha matado más gente. Esto quiere decir que ellos parece que me escucharon porque este programa, Contenido. este canal, esta plataforma, llega y parece que me escucharon y agarraron el canal y lo se tuvieron ahí y desde ahí están dominando. ¿Me está entendiendo? Yo quiero decir, entonces, yo quiero que, y digo que en la guerra no hay ganadores. Para mí no hay ganadores. Ahorita le tiran una bomba a Irán y dicen, ¿qué ganó? ¿Quién ganó? ¿Quién ganó? No, perdemos todos. Lo que hay es culpables. Lo que hay es verdaderos culpables. Ahora, ¿quién es el bendito culpable de la guerra que se está dando aquí? No, aquí no hay ¿Quién guerra. es el culpable matándole la moral a todo el mundo? A todo el mundo. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que le vale al hombre? ¿Qué es lo que le vale al ser humano? ¿Qué es lo que le vale al ser humano? No es la moral, es la moral. Por eso este programa es algo divino, este canal. Porque que su nombre, yo no sé quién fue que se le ideó, cómo le llegó al cerebro de coger ese nombre de solo la verdad. Sí, Es solo la verdad. Nada más. que la Señor, verdad. aquí se dice la verdad, pero no la verdad que yo creo. Es la verdad que es. Es la verdad que es porque, coño, tú quieres peor guerra. Allá se está peleando con misiles, con tanques de guerra, Bomba. con bombas. Coño, y aquí, el arma de aquí, ¿cuál es? Hambre, ¿no? El arma, oye, no importa el grado académico que tenga el ser humano, no importa el nivel económico que tenga el ser humano dominicano, que no le estén bombardeando y dejándose matar la moral. Y usted lo ve en los casos que pasan. Aquí se derrumbó una discoteca y no se sabe cuántos murieron. Coño, y no es una autoridad ni un político que se atreva a opinar nada. No ha opinado ni apoya de ningún lado. De ningún lado. Aquí en el 2022, en el 2020, se me llovió y en la capital se llevaron una base de gente. En el 2020, fue en el 2022, se llevaron una base de gente y base de carro. Coño. Y a los 4 años vuelve y sucede lo mismo. Y sucede lo mismo. Se lleva. Entonces, ¿dónde están los radares? Que digan dónde va a llover más y dónde va a llover menos. ¿Dónde están los radares? ¿Dónde están? Y usted dándole elogio, que este es el mejor y que aquel es el mejor, y sale un desgraciado diciendo que tenemos las autoridades más serias de la historia.
Cuando usted está viendo cosas. No, Usted está que viendo no. cosas que dan pena. Usted está viendo cosas que dan pena. Pero solamente aquí, en esta segunda planta, usando este contenido, se menciona el caso de la historia más grave que se ha cometido en la historia, que es el caso Senasa. El caso Senasa. ¿Cuántos murieron? Me atrevo a apostar que no han matado en Irak los que murieron aquí. Por ese caso. Por el caso Senasa. Entonces quiere decir que ¿cuántos murieron? Y nosotros olvidamos el caso Senasa y nos vamos a Irak. Y no conozcamos un solo iraquí. Pero ¿cuántos dominicanos no conoces tú que no pudieron operarse porque le faltaba cuarto de seguro? Pero ¿cuántos dominicanos no conoces tú que son doctores? ¿Cuántas clínicas no conoces tú que tenían una planta y hoy tienen 10 plantas? ¿Me entiendes? Pero tú no conoces directores de esa institución que han denunciado que en tu provincia más de 18 médicos les llegó la notificación de cancelarle el contrato de Senasa porque estaban jugando con tu salud. Y así todavía dices tú que ese es bueno y sale en una valla diciendo La Vega conmigo avanza. Ese que te dijo a ti que aquí habían, que sabe que hay más de 18 médicos que jugaban con tu salud, que cuando tú llegabas a una clínica, lo primero que el primer diagnóstico que se te daba a ti era coger tu tarjeta, verificar cuánto tiene. Y si tú tenías 700,000, te hacían así, pero hasta hay que operarte. Hasta hay que operarte. Entonces, sucede eso en Irak, sucede eso en Ucrania, sucede eso en Israel, sucede eso en los Estados Unidos. Lo que está pasando aquí es algo criminal. Es algo criminal, matándole la moral a la gente. Y lo que está pasando es algo grave. Yo vi que en esta semana o en este mes se celebró el Día del Comunicador, el Día del Periodista. Sí, sí. Y se salió que fulano diciendo, 4 gentes diciendo, vote usted por el mejor. Pero ponen 4 babosos ahí. Señor, usted es la voz del pueblo. Usted es el que representa al pueblo. La gente cree que usted, comunicador, es doctor, es jefe de la policía, es de todo. Y la gente cree que usted es algo grande. Entonces, no abandone eso. No abandone eso. Mira, en los estados, en esa guerra para allá, usted ve a los soldados peleando. Muchos no saben por qué pelean, pero muchos tienen alguna idea, claro, y algún principio. Porque fue claro lo que la historia que hizo el intelectual, porque yo soy de campo, ¿me está entendiendo? Pero lo dijo con un historial de cosas, por qué se dan la guerra. ¿Por qué se dan? Que las guerras se dan por la historia de que Moisés nació y peleó con Judas y de ahí vinieron y de ahí se van y que Ucrania y que China y que algún motivo. Pero, ¿y aquí? Que se han perdido los principios. Y donde se pierden los principios. Usted se imagina lo que le decían en el campo. Mira, ten cuidado si te juntas con ese, que ese no tiene principio. Le decían en el campo. Ese no tiene principio. Entonces, aquí se han perdido los principios. Pero miren, oigan, escúchenme. Para terminar.
Aquí salió, en el caso Senasa, salió el presidente defendiendo el caso Senasa, diciendo que la oposición no quería que iba a inyectar cuarto. ¿Me está entendiendo? Y a los 3 días, el caso era tan grave. Se cayó. Señor, pero ¿quién es más informado aquí que el presidente? Pero hay otra cosa también que no lo puedo dejar. El presidente le sale diciendo a los dominicanos, por la guerra que explicó muy bien mi compañero, que se tenía que entrar a un estado de recogimiento. Y de autoridad. Que el dominicano, Sí. no él. Lo desgraciado eres tú, el jefe. Eres tú el que controla, eres tú que tienes que ponerte primero. ¿Me estás entendiendo? Eres tú el que tienes que entrar en un autocontrol para que se siga desde ahí. No, que el dominicano tenía que entrar en recogimiento. ¿Entiendes? El dominicano y todo el mundo entró en esa, que no sé de que ahora se van a reunir Danilo y Leonel. ¿Para qué? Esta tarde. Si usted es el presidente. Danilo, cuando entró la peor pandemia, no convocó a nadie. ¿Entiendes? Yo no entiendo eso. Pero vamos a seguir. El presidente sale defendiendo a Senasa y después, ahora, sale diciendo que el gobierno, el dominicano tiene que entrar en un recogimiento de económico. Bueno. Es un recogimiento económico. Pero ¿qué sucede? Que los que están mandados a contar la cosa del Estado, su sueldo oí que uno de que ganaba 400 y lo llevó a 600. La Cámara de Cuentas echaron. Señor, pero esos desgraciados son dominicanos. Le echaron para atrás. Solo echan. Echan para No, pero atrás. deben estar presos. Y lo echan para Deben atrás. estar presos. Un presidente que se respete, tuvieran que tener palacio. Sí. Tienen que tener palacio. Para que los dominicanos escuchen. Entonces, hay otra cosa, ya para terminar, y les juro que ya el espacio va a ser de ustedes. Miren, aquí se necesita a alguien, porque ya lo que defienden los derechos humanos se han repartido esa carne. Los otros días yo, que mi amigo Junior, pues yo sigo a Junior, estaba entrevistando a Miguel Valdés. Andrés, y él dice que es presidente de los derechos humanos. Andrés Yo lo Arias. escuché, Sí, pero sí. también escucho que ¿cómo que se llama? Prieto. Luis Santos. Luis Santos es presidente de los derechos humanos. Y escuché otro que es presidente. Entonces eso es un relajo. ¿Cuántos que son? Eso es un relajo. ¿Cómo van a creer que los derechos humanos lo van a volver un relajo? Mira, lo que es Andrés, Luis Santos y el otro que yo topé allí, me van a tener que decir a mí si eso lo van a convertir en un relajo. Botellón. Bueno, ingeniero Salvador Piñero. Nosotros, bueno, usted vio todo lo que dijo el diputado. Prácticamente aquí tenemos una guerra, no es con misiles, pero es una guerra que él llama del desorden, una guerra de la corrupción, una guerra prácticamente institucional que está aquí. Pero también hay una guerra que con relación a Haití. Tenemos la situación de Haití que no se está mencionando mucho, pero en Haití el otro día se habló de que hubo una masacre de casi 100 personas por parte de las bandas, el grupo de barbecue, no sé. Entonces, ¿qué podríamos nosotros decir con eso, ingeniero? ¿Usted cree que... Déjame decirte lo siguiente. Sí, vamos a ver el análisis suyo respecto a eso. Como es una crisis nacional, yo siempre me gusta que hay que darle un chin para atrás al calendario
para ver dónde salen las cosas. El origen, sí. Miren, República Dominicana, en el año 1949 se decidió las potencias coloniales de que el país dominicano asuma la carga social de Haití, porque Haití tiene una serie de falencias estructurales y sociales que se pueden detallar en otra oportunidad, pero es un país que ha vivido en el caos por la misma estructura tribal que ellos tienen. Ellos no se han insertado en el desarrollo. Ellos ya se han quedado en África. Y además han tenido la desgracia de que la élite de allá no quiere saber de la gente de abajo. ¿Qué pasa? Pero nosotros tenemos que entender lo siguiente. Sobre el origen de nuestra nación, eso es otra cosa que se puede explicar, porque eso tiene que ver. Nosotros somos un país, somos una nación construida sobre la base de una creencia, un territorio, un idioma y una relación fraterna entre los dominicanos que nunca existió eso que existió en Haití, esa esclavitud bestial de los franceses. Y nosotros tuvimos, le voy a decir como dicen los cristianos, una bendición. ¿Por qué? Porque quienes llegaron aquí a colonizar, a asaltar lo que vivían aquí, que eran los aborígenes, que eran 5 cacicagos, España, junto con la iglesia, porque había un clan constituido por la Iglesia Católica y el clero, y la reina, la monarquía española. Cuando llegaban aquí, llegaban a arrasar y a robar con todo. Incluso en menos de 30 años acabaron. Tenían como 1 millón y pico de personas que vivían aquí y la eliminaron. ¿Qué pasa? Y además la historia se deforma mucho. Miren, esa gente que llegaron aquí, que llegaron en el segundo viaje de Colón, porque en el primero los indios tuvieron que resolver en el fuerte de la Navidad porque eran tipos que eran delincuentes. ¿Qué pasa? En el segundo viaje llegan tipos que eran militares y preparados porque ya venían a construir una base de apoyo para de aquí expandirse al continente norteamericano. ¿Qué pasa? Pero ese hecho que sucede como en el 94 llega al 2015 y esa gente, los que llegaron allá hicieron familia con las indígenas y tenían la tierra. ¿Qué pasa? Cuando ven ese segundo viaje de España, que vienen los representantes de la monarquía a querer quitarle, ellos, eso que llaman de que la matanza de Jaragua es una falsificación de la historia. No existió, ¿no, ingeniero? No, lo que pasa fue que los que llegaron ahí eran tipos que eran españoles, pero que tenían hijos, tenían familia ya ligados, pero eran tipos que eran militares. Cuando fueron allá, ese criminal que era obispo y mayor, que lo mandaron a arrasar, porque ellos le pidieron la tierra a esos encomenderos que tenían, y ellos, como conocían lo que cuando fueron ahí, y el ejército español, comandado por Obando, que era el gobernador, ellos cogieron y le dieron king y se lo lambieron. ¿Qué pasa? Eso creó lo siguiente. ¿Por qué? Porque durante ese periodo aquí se desarrolló una crianza de ganado silvestre. ¿Y qué pasa? Esos encomenderos tenían familia y se dedicaron a hacer negocios con los comerciantes europeos que ya tenían una escala superior de desarrollo. Ya ellos comenzaban la época mercantil del capitalismo. Bueno, entonces,
España no podía permitir que la gente que viniera, la monarquía no podía permitir que los que venían de España llegaran aquí. Y aquí deforman tanto que le llaman de que el periodo de España boba, y no, se llama la época del situado, que duró como 100 años o 95 años. ¿Qué pasa? Ahí no se le prohibía a los que llegaban de allá quedar aquí. Los barcos se quedaban ahí, lo abastecían de víveres, porque esto era una fuente de abastecimiento, y de aquí salió Cortés, salió Pizarro y toda esa gente a conquistar tierra y pueblo en beneficio de España. Y aquí nosotros duramos desde esa época, del 500 y pico, hasta el 600, en una época de que, como no había esclavitud, y las mujeres cuando tienen unidad, los hombres tienen que buscársela. Y si eran prietos nos íbamos, y si eran blancos, y si eran rubios, entonces creamos una unidad social donde los prejuicios El mestizaje. no existía. Y además, para el año 1600, España tenía que acabar con eso. Y por eso ustedes oyen las devastaciones de Osorio, que aquí se peleó mucho. ¿Por qué? Porque los ya que estaban aquí tenían 100 años, prácticamente 100 años y pico aquí. Pero violaban la norma de la Casa de Contratación de Sevilla, que todo lo que hacía el dominicano tenía que hacerlo a través de la Casa de Contratación de Sevilla, y tenía que pagarle un impuesto, y el dominicano ha sido rebelde. Bueno, y obligan a la gente que están por ahí, por ese lado, lo que hoy es Haití, a replegarlo para acá. Y se forma Vallaguana, Monteplata, una serie de pueblos que lo desplazan de lo que hoy es Haití. ¿Qué pasa? Pero para esa época, España había sido invadida por Francia. Entonces ellos llegaron a un acuerdo. ¿Por qué? Porque España, es una consideración mía, nunca le perdonó a estos que vivían aquí en esta islita que vinieran otra vez a coger todo lo que había. Entonces, España hizo un acuerdo porque España tenía terreno ahí en África muchísimo, como era Marruecos y todo eso sitios ahí. Entonces, hace un acuerdo con Francia, con el que le llama el Tratado de Basilea, y le cede una parte de esos territorios. ¿Por qué? Porque ahí se asentaron colonos franceses y cogieron y construyen lo que se llama el Haití francés, donde había mucha riqueza porque ellos se dedicaron a producir azúcar, añil y una serie de mercancías. Incluso era la colonia más rica de América Latina, que alimentaba a Francia. ¿Qué pasa? Pero los negros que traían de ahí le daban, si duraban 8 años era mucho, porque le daban cajeta. Era 8, 10 o 12 cogiendo cajeta. ¿Qué pasa? Como los franceses utilizaron un método muy inteligente, ellos lo que traficaban con esclavos eran los holandeses y los portugueses, pero que allí en África quienes atrapaban los negros eran la misma tribu del África, que todavía lo cogían y se lo vendían como mercancía a los que trataban de esclavos. Pero los franceses le exigían a esos traficantes que sean de tribus que fueran enemigas, que hablaran un idioma diferente. Es decir, para que cuando llegaran aquí y tuvieran un ingenio, como tenían rencillas ancestrales
no llegar a un acuerdo. ¿Qué pasa? Eso duró un tiempo y lo único que lo unía a los haitianos, que Toussaint y esa gente lo interpretaron porque Toussaint, Toussaint nunca fue esclavo porque fue un privilegiado. Entonces, existía un chamán, lo que le llama, que salió yendo de Jamaica y llegó a esa zona. Y en un sitio que le llaman Boa Caimán, hicieron un acuerdo ahí. ¿Qué pasa? Ese brujo tenía mucha influencia a nivel de la colonia francesa. Y para unificarlo, en una de esas cosas le dijo a los que estaban organizando la rebelión que llevaban sangre de cerdo. Antes se usaba una cosa que llama un morro. Un morro, un higuero hueco, se lo sacaban al cerdo o al animal, lo echaban ahí y lo llevaron allá. Guacaimán, ¿qué pasa? Él le echó de que una bendición, que se tomaba eso, no le entraban las balas ni los coles, ni nada de eso, y no moría. Ellos acordaron sublevase, pero eso tenía dos condiciones, que no podía quedar blanco ni mulato vivo, que eso había que arrasar con todo. Y así lo hicieron. Se desarrolló y destruyeron toda esa economía en Haití, a tal grado que Toussaint, que era un tipo intelectual, que había sido militar aquí en República Dominicana, porque él aprendió, era un tipo que tenía un determinado conocimiento. Los franceses, porque él era muy orgulloso y él decía que existía un Napoleón blanco y un Napoleón negro, y él era el Napoleón negro. Bueno, los franceses lo cogieron preso porque era un líder. Luego de eso, cuando triunfa esa revolución, se declara la Revolución Francesa, que triunfa ya los revolucionarios, dirigidos por Marat, Antón y todo ese grupo, y declaran la igualdad de los derechos humanos. Cuando esa gente llegan aquí, que también quieren volver, porque es un problema de poder, llegan y exigen que ya ese gobierno haitiano, que lo hereda de Salines. De Salines era un esclavo, que un embajador francés, un delegado francés, le preguntó que por qué él era así, tan violento. Se quitó la charretera y le enseñó la espalda. Y no había un centímetro que no tuviera un verdugón. Y le dijo, eso fue lo que yo aprendí, eso es lo que yo hago. ¿Qué pasa? De Salines fue traicionado por Uller y Cristóbal y lo degollaron. Le quitan hasta el cuero y se repartieron eso. Pero ya en el 1804 ya los haitianos no entendían que nosotros éramos una nación ya, porque teníamos las condiciones nacionales, porque aquí no existía eso, ese odio racial. Ellos no entendían que por qué los negros de este lado no se rebelaban. Coño, pero si éramos tu familia, ¿cómo se va a rebelar? Claro. Entonces vinieron aquí y para acelerar ese odio llegaron y cometieron una serie de desafueros, como fueron el de Huello de Moca, de Santiago, de una serie de pueblos del sur también, y tuvieron que retirarse. Pero ya en el 1822 ellos creían que eso no podía seguir así y no invaden. Nosotros éramos aproximadamente unos 100
125 mil personas aquí y surge lo que le llaman la guerra de independencia, que primero se llamó la independencia efímera y después la del 44. ¿Qué pasa? Pero cuando los dominicanos que estaban así hicieron un acuerdo con haitianos que se oponían a esa dictadura y ese racismo, y bueno, cuando llega aquí y en diferentes batallas el pueblo dominicano con machetes, menos armado que los haitianos, pero con mayor condición espiritual, porque sabía que estaban luchando contra una gente que no iba a desgarrar. Lo sacamos del 44 y cuando el Senado haitiano entiende ese acuerdo que se hizo ya de respetar, condenó al ejército haitiano porque dijo que en esos 22 años cometieron el error de dejar a los dominicanos vivos, que había que matarlo a todos. Y eso no lo digo yo. Eso está en una nota autobiográfica de Angulo Uridi. Figúrate, sí, porque ellos tienen esa idea, porque... Entonces Haití tuvo que pagar para su independencia. No. Que ellos condenaron al ejército haitiano porque dejó vivo a los dominicanos de este lado. Ah, ok. No, eso es una morosidad que le pone Francia. ¿Por qué? Porque para esa época la esclavitud a nivel mundial era legal, impuesta por las monarquías, fundamentalmente por eso que se llama la monarquía del Báltico. Ellos cogieron y se dividieron África. Así, usted ve la frontera de África que son derechitos. Alemania coge una cosa, Suiza coge otra, los holandeses cogen, y se dividieron eso. ¿Qué pasa? Ellos le pidieron 150,000 francos para esa época, que eran todos los cuartos del mundo. Cuando eso ocurre, entonces, es que sucede la ocupación, porque ellos no tenían, entonces vinieron aquí, duraron 22 años y lo que se produce de aquí se pagaba junto con lo que producía el pueblo haitiano y el producía dominicano, pero nosotros no aguantábamos eso y se desató eso y nos declaramos independientes. ¿Qué pasa? Pero siempre aquí ha habido lo siguiente, lo que se llama el espíritu de Guacanagarí. Traidores. No, dice así, pero lo que se oculta es el poder para esa época económico, que eran los terratenientes, los que tenían la tierra, junto con la Iglesia Católica. Bueno, cuando se declara a Duarte lo deportan. Fusilan a Sánchez. Sí, porque también había una serie de cosas que eso lo podemos discutir, ese conflicto interno que existían. Y pasa eso. Pero ¿qué pasa? Para esa época se entendía, como aquí no habían invadido diferentes veces potencias extranjeras, como Penny Bernable, Francis Drake, se creía que para ser una nación tenía que tener un respaldo de una potencia. Sí. Y Santana, que era mellizo y era un hombre que tenía los ojos pesados, ya tú sabes, el hermano le pegó cuerno con la mujer y se lo lambió. El mellizo. Sí, lo mató. Y era un tipo que tenía mucha capacidad militar y decisión, era un tipo que iba adelante con un sable, partiendo cocote. Entonces, él llegó a un acuerdo. ¿Por qué? Porque habían gente como era Bae, Cohen, una serie de gente que tenían el dinero, hicieron un acuerdo, entonces lo que le llaman la anexión a España. Y eso a nosotros nos dio una puñalada terrible. Los dominicanos nos tuvimos que organizar y combatir, fundamentalmente la gente del Cibao y en el sur. Es una cosa muy larga que hay que decirlo,
porque hay obras que no señalan, pero lo que hemos tenido oportunidad de leer, hay una obra que se llama El relato de un oficial español que vive aquí, de apellido Montilla, que estuvo preso en San José de la Mata, y se relata todo eso, además en San Juan, el mismo, porque ahí participaron una serie donde se destacó Luperón y ese grupo de dominicanos, a uno que le decían el Gallero, que fue presidente, ese no sabía ni leer ni escribir, que tenía un hermano que le decían el Chivo, que era un verdugo, un criminal. Y entonces ellos, cuando se declara la independencia, el poder se queda en manos de esa aristocracia, de esa oligarquía. Y desde allá hasta aquí estamos padeciendo esos males. Y siempre con la anuencia de un embajador de una potencia. Y para no ser muy largo, después en otro tema, llega Lili, después llega Trujillo. Y después de la muerte de Trujillo, los que estaban al lado de Trujillo, que nosotros le hemos calificado como la oligarquía cívica, esos que están ahí gobernando ahora, como eran socios o testaferros de Trujillo, participan en la desaparición de Trujillo, porque eso lo hizo la CIA después del triunfo de la Revolución Cubana. Los norteamericanos comenzaron a degollar a los dictadores y aquí no se podía tolerar que siguiera eso, porque había movimientos como ese del 14 de junio, la invasión, que sembraron la semilla de la idea de la independencia y de la libertad para el país. Y ese movimiento, que se llamó Movimiento Revolucionario 14 de junio, fue dirigido por Manuel Aurelio Tavares y fundamentalmente por la señora de él, que era una mujer muy inteligente. Minerva Tavares Mirabal. Minerva Mirabal. Mira, pero para echarle mano, me da un segundo ahí. Me da un segundo, porque yo quisiera aprovechar, si me perdona, ese historial. Oye, que el que nos está escuchando sabe que hoy lo que hizo fue ganar. Porque es algo como si fuera una computadora. Y te dice a ti claramente las veces que hemos sido invadidos por artistas. Claro. Él lo dijo. ¿Me está entendiendo? Algo sin ninguna malicia, sin ningún arreglo. Y sin ningún arreglo. Sí. Y yo he venido previendo. ¿Me entiendes? Y él, de una forma silenciosa y de una manera espiritual, como si estuviera escuchando a un sacerdote, no me ha perdido ni un segundo de su comentario. Pero yo estoy diciendo que aquí se han perdido los principios y la moral. Porque, denme un segundo. Está bien. Porque si aquí los que nos están gobernando tuvieran un chin de principios, este es el momento para rescatar la moral de los dominicanos. Tal vez nada más yo, como loco, digo esto. ¿Qué es lo que es un presidente con principio? Que debe rescatar la moral, donde se está diciendo que nosotros estamos cambiando armas a barbecue por droga. Y hay gente presa. Y es verdad. Hay gente presa dándole municiones por armas de fuego. Y agarran uno y dicen, jefe, entran en un plan de deportar. Y eso deporta y más, cambiándolo por cuarto y por droga y de todo. Entonces, si el presidente tuviera principio y moral, rescate la moral a los dominicanos, vamos a invadirlo. Vamos a aprovechar este momento y encabecemos una coalición. Nosotros vamos a invadirlo, vamos a meterle gente fuerte, vamos a meterle tanques, vamos a meterle aviones, vamos a meterle los tucanos, que no lo han usado para nada. Entonces vamos a usarlo. Diputado,
Tiene razón, Mire, diputado. vamos a invadirlo nosotros y pongamos un presidente que responda a nosotros allá. Cambiamos la historia y le demostramos al mundo que nosotros somos fuertes y con moral. Bueno, para cerrar, Piñero. Espérate, mira, déjame decirle lo siguiente. Yo difiero de esa posición porque yo entiendo. No, porque no, yo puedo decir eso. No. No, Ningún porque, dominicano se atreve a decir eso. no, porque usted tiene que hablar con juicio y con razón y conocer la historia. Yo me quedé ahí en esa parte, pero le voy a llegar hasta allá. Hermano, nos ha invadido 4 veces y nosotros ni a ellos. Espérese. Oye, porque tú no puedes echarle la culpa a un pueblo que ha sido víctima. Pero nosotros vamos a ayudar. Espérese. Nosotros vamos a ayudar. Espérese. No. A ayudar lo que vamos. No, oiga, Va a ir que vea. pero Lo oiga, agarramos nosotros, pero lo oiga, dejamos aquí al parque pero y lo oiga, salamos. Pero oiga, es que la cosa. Pero vamos salados. Pero a la gente. oiga, es que le dijo usted que usted tiene que discutir con ventaja y con razón. Usted no puede actuar así. No, pero que nosotros estamos haciendo lo contrario. No, cambiándole armas de fuego por droga a él. Espérese. Y hay gente que lo han visto aquí. Pero que vive usted quiere que lo ilustre bien. Vamos. Dígame. Déjeme terminar esto, que después en otro espacio vamos a terminar. Sí. Mire lo que pasa. No, porque para que la gente se ría. Mire lo que pasa. Trujillo fue un dictador, pero tenía concepto de Estado. Lo que si tú llegas a Trujillo no tienen concepto de Estado ni de nación. Y Trujillo deja una riqueza que se llama el patrimonio público. Yo le dije a usted que esa oligarquía cinca aprovechó primero, no quería que Bosch llegara al poder porque Bosch llegó con una constitución que se llama la Constitución del 63, Sí. que garantizaba la soberanía y la riqueza con equidad distribuida al pueblo dominicano. Ellos impidieron, junto con el clero católico, que voy a decir una cosa, usted habla de moral, pero aquí existe un método educativo que se llamó el ostosiano, donde a la gente se le imponían los principios de respeto a la familia, porque cuando tú destruyes la célula de la unidad social que es la familia, tú puedes hacer de todo. Por eso se ve que ya no se respeta, pero eso fue introducido de manera. Yo tenía un amigo que le decía que era meliflua, es decir, era dulce, es decir, te dan un veneno para que tú te. Y en el otro espacio vamos a. ¿Qué hacían en ese tiempo? ¿Qué le daban en ese tiempo? No, que se ha introducido una educación meliflua, es decir, que es dulce, pero que te va a envenenar el alma y destruirte la moral. Y eso comienza en el 1926, cuando la Iglesia Católica ordena a Balaguer, siendo secretario de Educación, que había que quitar el método tosiano, donde se impilaban valores y principios humanos. De ahí para acá, los cívicos siempre han tenido, porque eso es que la educación es un arma, una herramienta de construcción y de destrucción. Y si tú la mal diriges, tú logras tus objetivos. Eso que usted dice, un dominicano no debe hacerse eco, porque ese conflicto que pasa en Haití, lo están dirigiendo los que explotan a Haití y lo explotan a nosotros. Dijo alguien que yo no estoy de acuerdo con él en nada hace un día, que ya las cosas no se deben reclamar, se deben exigir ya. No, pero oiga, es que, le dije, usted tiene que exigir con razón y con juicio. Y en el próximo programa lo vamos a detallar, si usted me lo permite, Claro. desarrollarle esa temática, porque usted me ha dicho a mí ya 2 veces que yo soy un intelectual. No, ven acá, hay que respetarlo de una computadora. Oiga, Tomaría yo llegar a viejo Oiga, y tener esa claridad. Oiga lo que pasa. Yo soy un jovencito. Mire, Yo tengo 32. mire, oiga, yo tuve la oportunidad de asistir a esa educación ostosiana, porque yo estudié en el Juan Pablo Duarte. Sí, pero Me los hice dominicanos ya, en este momento, los buenos dominicanos,
los buenos dominicanos, Eso lo vamos a terminar no después. debemos reclamar ya, Señores, exigir que la cosa cambie. Nada más que la verdad. Aquí estamos en Chico Studio Podcast. Señores, pásenla bien y hasta otro contenido. Bye bye. Mire.